Probablemente terminemos el miércoles. Entonces ya nada más estaría pendiente si quedan dudas, tener la sesión del viernes para resolver esas dudas. Si no, pues hasta el martes 19, que tendremos la tercera evaluación. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de los materiales, las propiedades eléctricas de los materiales, y que estas propiedades pues dan la explicación de por qué algunos materiales se comportan como materiales conductores y otros como materiales aislantes. Pero entre ellos hay un número de elementos que tienen ciertas características diferentes, que se comportan a veces como conductores y a veces como aislantes, que son los semiconductores. Y este es un avance muy importante de la ingeniería, puesto que estos materiales dieron lugar a obviamente los semiconductores, y una de las aplicaciones más importantes es la fabricación con estos materiales de diodos. El diodo, o también conocido como SCR, perdón, son aquellos materiales que tienen la capacidad que pueden convertir una corriente alterna en una corriente directa. Entonces, pues esto dio un gran avance a la industria de las telecomunicaciones, a la electrónica, y pues bueno, hasta la fecha sigue siendo un gran factor de cambio en muchas industrias que están cambiando los sistemas tradicionales, analógicos, a sistemas digitales, ¿verdad? No en todos los casos se puede hacer, pero es algo que pues continuamente está presentándose. Muchos equipos que anteriormente eran analógicos, que se hacían las determinaciones pues manualmente. Ustedes lo han podido ver, por ejemplo, en metrología. Todos esos aparatos que anteriormente se usaban para hacer la medición, la determinación de estas medidas, de las dimensiones, pues ahora está tan avanzado esto que un alumno que tuve de servicio social me mencionaba que había una cámara fotográfica. Bueno, no era exactamente una cámara fotográfica, era más bien un programa que se podía adaptar, en donde se fotografiaba la pieza, y este programa hacía inmediatamente el dimensionamiento, o sea, daba todas las dimensiones habidas y por haber. Entonces ya estos sistemas de metrología, pues en un futuro no muy lejano van a entrar en desuso, porque pues ya quién va a necesitar medir si un programa ya nos da las dimensiones exactas de todas las partes de un material, o sea, de un componente. Entonces ya muchas cosas van a estar continuamente cambiando, y en la medida que podamos acercarnos a esas nuevas tecnologías, pues será el avance que podamos tener como país, como avances tecnológicos importantes. Si no, seguiremos dependiendo del extranjero, ¿verdad? Definitivamente. No quiere decir que los sistemas analógicos y antiguos vayan a desaparecer, pero sí van a entrar en desuso. Es como yo recuerdo, era estudiante, y en ese tiempo lo más moderno que existía para hacer cálculos de todo tipo, de funciones trigonométricas, raíces cuadradas, raíces cúbicas, logaritmos y demás, era la regla de cálculo. Algo, la verdad, muy, muy eficiente desde mi punto de vista. Era una maravilla la regla de cálculo. Pero pues ya a partir del final de los años 70 comenzaron a entrar las calculadoras científicas, y eso pues acabó con la regla de cálculo. Ahora ya es una pieza de museo, y creo que ya de hecho ni se encuentra en el mercado, pero además también difícilmente habría quien les explicara cómo usarla, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, puede ser que todavía alguien la use como cosa curiosa, ¿no? Pero pues consideramos que el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, fue puesto en órbita haciendo los cálculos con una regla de cálculo, haciendo las determinaciones de todos los factores que necesitaban, utilizaron una regla de cálculo. Ya después empezó la computadora, pero pues bueno, de ese tiempo a la fecha pues han sucedido
muchos cambios, ¿verdad? Sí, compañero Ibarra, pero sí hay tutoriales para hacer una regla de cálculo, pero le digo, difícilmente van a encontrar una regla de cálculo. Y luego, como que si no tiene usted la práctica, va a ser difícil que lo pongas ahí. Y además alguien diría, bueno, si ya existe la calculadora, ¿como para qué la usaría, no? O sea, como cuál es la utilidad de aprenderla a usar la regla de cálculo. Inclusive, en la vocacional 8 en el laboratorio de física, hay una regla de cálculo de dimensiones así colosales para cuando se enseñaba la regla de cálculo, ¿sí? Por ahí está, 1,200 pesos, fíjense nada más, una regla de cálculo, lo que difícilmente costará una calculadora, ¿no? Y obviamente la utilidad, pues es mucho más práctica la calculadora. Yo recuerdo haber dejado de usar la regla de cálculo por ahí de los años 80 y pues bueno, ya muchas funciones se me olvidaron. Tendría yo que volver a recordarlo. De hecho, ya ni siquiera tengo mi regla de cálculo. Pero bueno, como eso, pues estas tecnologías de los semiconductores, pues han avanzado en esa forma. Ya difícilmente podemos encontrar una televisión que todavía funcione con bulbos, una televisión, un radio, aunque los bulbos se siguen usando para otras aplicaciones, ya difícilmente tendremos en nuestra vida cotidiana algo que tenga bulbos. Fueron sustituidos por estos materiales semiconductores, por los diodos. Entonces ya como les digo, en la medida que podamos acercarnos más a estas tecnologías, pues tendremos una base tecnológica importante. Si no, seguiremos como hemos estado durante décadas, dependiendo de las tecnologías extranjeras. Es decir, ya todo va a llegar aquí armado, ya nada más para usarlo, para comercializarlo, pero no seremos un país que tenga tecnología suficiente para producir pues, muchas cosas, aunque en el Sinvestab y en el laboratorio de nanociencias están fabricando semiconductores. Hay un cuarto por ahí, tuve oportunidad de ver en la última visita que hicimos hace como 2 años, un cuarto súper, no puede haber polvo en ese ambiente para producir semiconductores, para producir las celdas solares y todo esto, los fullerenos y demás. Y ese cuarto está más esterilizado que una sala de operaciones, ¿sí? Tiene no sé cuántos filtros antes de entrar, hay que prácticamente bañarse de varias sustancias para poder ingresar. Y bueno, eso es un avance importante en cuanto a cuestión de laboratorio, pero industrialmente no hay aquí fabricación de nada de esto. O sea, son cosas que pues nos limitan, ¿verdad? Nos limitan uh, como país, como sociedad, donde no vamos a tener no hemos tenido ese tipo de desarrollos. Obviamente los países las empresas que invierten aquí en poner empresas no proveen de tecnología, solo si acaso la maquinaria y consumen la mano de obra, pero no son proveedores de tecnología, definitivamente. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues vean ustedes la importancia que tiene el conocer de este tipo de tecnologías de los semiconductores, una de las tecnologías pues, más avanzadas del mundo, ¿no? Bien, entonces, como les decía, esta brecha de energía que hay entre los metales y los no metales, y pues obviamente entre los materiales aislantes y semiconductores, esta brecha energética es la que hay que eh, pues poder librar para hacer que el material sirva como conductor, ¿sí? Puede ser mediante energía eléctrica o energía térmica. Hay varias formas, ¿verdad? Bien, entonces, actividad y conductividad generalmente electrónicos y que bajo la influencia de un campo eléctrico se van a desplazar a través de la red cristalina del metal, ¿sí? Como ya hemos comentado, no solamente serán a través de los metales, ¿verdad? También pueden ser otro tipo de materiales como los semiconductores y son acelerados entre colisión y colisión. El resultado de esta sucesión de aceleraciones y colisiones es una velocidad media que se conoce como velocidad, ¿sí?
A mayor campo eléctrico, es decir, mayor diferencia potencial, es la velocidad de deriva. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto, cómo se entiende el fenómeno del campo eléctrico. Para dar una idea, bueno, aquí nos habla de la constante proporcionalidad que se denomina movilidad electrónica, y hablaremos de términos como la energía de Fermi y demás, pero para hacer un ejemplo simple de cómo es que se conduce la energía, imaginemos que es una tubería pues llena de agua y cada molécula de agua pues está junto con todas las demás, ¿sí? Sin embargo, la primera gota que cae no es la que está al momento de abrir la llave, está hasta atrás del conductor, o sea, de la tubería. La primera que sale pues es la que está inmediatamente al final de esa tubería, ¿sí? Lo mismo sucede con la corriente eléctrica. Cuando se enciende, cuando se conecta un interruptor, la energía no, vamos a decir, los electrones no viajan inmediatamente desde el conductor hasta la parte donde va a ocuparse esa energía. Lo que viaja a unas velocidades fantásticas, pues es el campo eléctrico, ¿verdad? No en sí los electrones. Como les digo, es parecido a imaginaros una tubería en donde está conduciendo agua. Entonces, lo que realmente viaja a velocidades exorbitantes es el campo eléctrico. Bien, estos modelos matemáticos que vemos aquí nos sirven para determinar tanto la velocidad de deriva como la densidad de carga, ¿sí? Que son modelos que vamos a ver ahorita cómo se aplican ellos, y muchos de ellos pues tienen valores que ya son constantes para cada material, ¿sí? Ya en función de eso se va a determinar las características de la velocidad de deriva y la densidad de carga en un conductor o en algún fenómeno, ¿verdad? Sabemos que la conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad y se mide en Siemens por metro o en metros, o un metro a la menos uno, ¿sí? También aquí interviene, por supuesto, la variación de la resistividad con la temperatura, que es un modelo que ya vimos algún ejemplo, y esto no aplica para temperaturas muy bajas, que ya vimos que son precursoras de la superconductividad, y se tienen que analizar estos fenómenos pues a temperaturas arriba de la temperatura ambiente y no demasiado altas, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con estos modelos que vemos de movilidad de electrones dentro de un conductor. Es decir, estos conceptos de resistividad y conductividad los asociamos con fenómenos que están a nivel microscópico, no a nivel macroscópico. Y ya vimos que hay una diferencia entre el modelo de la ley de Ohm a nivel macroscópico, que es la que todos conocemos, a nivel microscópico, que tiene que ver, pues obviamente, con los portadores de carga, que son los electrones, ¿sí? Bien, entonces a partir de estos modelos vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero vamos a ver este video y luego vemos los ejemplos asociados con este fenómeno de... Por favor, si no se escucha, me lo indican, por favor, pero espero que sí se alcance. Es la inversa de la resistividad. Por tanto, buenas tardes, compañeros, profesora. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la ley de Ohm. Postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley de la electricidad. Ley de Ohm microscópica. Es una relación microscópica y puntual, la cual relaciona la densidad de corriente J y la intensidad de campo eléctrico E en cada punto del espacio. J es igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Veamos bien de dónde viene esta densidad de corriente. J es igual a intensidad de corriente sobre el área. Intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Pasamos acá. Voltaje sobre resistencia, le damos forma. Voltaje es igual a resistencia por área. La resistencia es igual a se van las áreas,
que el voltaje es igual a la resistividad por la longitud. Pero sabemos que la diferencia de potencial es igual a intensidad del campo eléctrico por la longitud. Vamos a reemplazar. Intensidad del campo eléctrico por la longitud, resistividad por la longitud, se van las longitudes. Y por último sabemos que la inversa de la resistividad es igual a la conductividad. Intensidad del campo eléctrico por la conductividad. Con lo cual quedaría demostrado. El movimiento real de los electrones libres en un alambre conductor es muy complicado. Si en el alambre no existe campo eléctrico, esos electrones se mueven con direcciones aleatorias y velocidades relativamente grandes debido a su energía térmica. Como los vectores de velocidad de los electrones están orientados al azar, la velocidad media debida a esta energía térmica es cero. Cuando se aplica un campo eléctrico a una batería que origina una diferencia de potencial a lo largo del alambre, la fuerza, la cual es F es igual a, no sé, por intensidad de campo eléctrico. Los electrones adquieren una pequeña velocidad en dirección opuesta al campo, pero la energía cinética que adquieren es disipada rápidamente por choques con los iones fijos del alambre inmediatamente después. Los electrones son de nuevo acelerados por el campo eléctrico. El resultado neto de esta continua aceleración y disipación de energía es que los electrones poseen una pequeña velocidad, es aleatoria y de origen, como vemos aquí, repetidamente con los átomos metálicos y sus movimientos en zigzag. Podemos relacionar la corriente eléctrica con el movimiento de portadores de carga mediante un modelo microscópico de conducción en un metal. Consideramos la corriente de una sección de conductor de longitud, variación en X, volumen es igual a área por la variación en X. Si N representa el número de portadores de carga por unidad de volumen, es decir, la densidad de portadores de carga, N es igual al número de portadores de carga sobre el volumen. El número de portadores de carga es al N por volumen, que este es igual a N por área por variación de X, la cual es el número de portadores de carga por carga de cada portador. N por volumen por Q. Este es igual a N por área por variación en X por Q. Es la capacidad de un cuerpo. También es definida como la propiedad natural característica de cada cuerpo, que la temperatura es una de las características más importantes de los materiales. La conductividad Siemens por metro. Resistencia a la longitud sobre resistividad por